Para comprender mejor el Evangelio según San Mateo, es importante tomar en cuenta algunas indicaciones sobre el ambiente cultural, social y religioso de ese tiempo. Los evangelios canónicos presuponen tradiciones orales y fuentes escritas que se formaron en un ambiente judio-cristiano. El Evangelio de Mateo, en modo particular, deja ver la mentalidad típicamente judía de su autor y de sus destinatarios, aunque su buen conocimiento del griego indica que tiene su origen en la diáspora, en un ambiente helenístico. Mateo inicia con la genealogía para subrayar la inserción de Jesús en la descendencia de Abraham y su pertenencia a la estirpe de David, presentándolo como un verdadero israelita. El primer evangelio fue tradicionalmente atribuido a Mateo, el recaudador de impuestos llamado por Jesús para ser su discípulo. Papías habla de un evangelio primitivo redactado en hebreo o arameo. En caso de que este escrito realmente haya existido, ha quedado fundamentalmente absorbido en el actual primer evangelio. Serios motivos de crítica interna del evangelio invitan a pensar que el autor del evangelio canónico de Mateo no fue un habitante de Cafarnaúm, discípulo de Jesús, sino un judío cristiano de la segunda o tercera generación, muy buen conocedor de las Escrituras, pero cuya lengua propia era el griego y cuyo nombre desconocemos. Hay dos argumentos principales que avalan esta hipótesis. Primero, que se trata de un judío, pues mucho del material utilizado, incluyendo los trozos redaccionales, tiene un auténtico sabor judío. Además, un detallado examen del uso que el autor hace del Antiguo Testamento implica que conocía el hebreo o el arameo. Y segundo, escribió directamente en griego. El estilo y la lengua griega utilizados en el escrito suponen un buen conocedor del idioma griego. Los investigadores presumen que este evangelio fue escrito en Antioquía de Siria, ciudad fundada en el año 300 a.C. por Seleucus Nicator, uno de los grandes generales de Alejandro, y nombrada así en honor de su padre Antíoco. Fue una ciudad magnífica y en su tiempo fue conocida como Antioquía la Hermosa. Fue en este lugar en donde a los seguidores de Cristo se les denominó por primera vez cristianos. Josefo la llamó la tercera ciudad del imperio después de Roma y Alejandría. La mayoría de los exégetas actualmente se inclinan por situar el Evangelio de Mateo entre los años 75 y 100 de nuestra era, y con mayor probabilidad hacia el año 80, tiempo de sucesos importantes en la historia del pueblo de Israel. El sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la Primera Guerra Judeo-Romana, que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. Mudo testigo de estos hechos, queda en pie una pared conocida como el Muro de los Lamentos o Muro de las Lamentaciones, que es el resto de una de las majestuosas paredes de este segundo templo de Jerusalén. Su destrucción fue un acontecimiento importante para la historia y la tradición judía que lo conmemoran anualmente. En el año 80 se lleva a cabo el concilio de Jamnia. Según quienes propugnan la existencia de este concilio, en dicha asamblea se habría definido y cerrado el canon o composición de la Biblia hebrea. Los destinatarios del Evangelio fueron en primer lugar las comunidades cristianas de Siria y de Palestina del norte, de las que formaba parte el propio autor. Ha sido escrito para una iglesia formada mayoritariamente por judeocristianos, pero en la que se habían integrado cada vez más gentiles. Esto es comprobable por las numerosas conexiones que el primer evangelio tiene con las tradiciones rabínicas de su tiempo. El evangelista se muestra familiar con las doctrinas de los rabinos y cercano al judaísmo de los años posteriores al 70, después de la destrucción de Jerusalén.
Probablemente el Evangelio de Mateo fue escrito como respuesta directa a la situación creada después de la resistencia judía de los años 66-70, de la destrucción del Templo de Jerusalén y de la consiguiente emergencia del judaísmo fariseo como fuerza dominante en esa época. El autor habla con precisión de los flecos, de las filacterias, de las abluciones rituales, del camino permitido en día sábado, menciona el pago de las décimas, el uso de blanquear las tumbas cercanas a la Pascua para evitar la contaminación. También demuestra conocer la distinción entre preceptos graves y preceptos ligeros y las diferentes modalidades para formular un juramento, las obras tradicionales de piedad, como la limosna, la oración y el ayuno. Sin embargo, Mateo no explica estos usos porque los presupone conocidos por los lectores. Por otro lado, como habíamos dicho, utiliza raramente palabras hebreas o arameas. Las comunidades de Mateo eran probablemente un grupo de iglesias domésticas, urbanas, localizadas en Antioquía de Siria, tal vez prósperas, asociadas posiblemente a un grupo de maestros, principalmente judíos, pero en contacto con cristianos gentiles. Se trata de una comunidad con un comportamiento marcado por las tradiciones judías, especialmente por las tradiciones litúrgicas. Esta comunidad es una iglesia cristiana, edificada por Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Sus miembros son discípulos que han acudido a la escuela del Maestro. La tierra de Jesús es la Galilea, esto es, una región de Palestina, pero que tenía también un valor simbólico. Se hablaba con frecuencia de la Galilea de los paganos o de las naciones, con cierto matiz peyorativo. Tierra de paso. Esta región había sufrido muchas influencias y la fe no era allí muy pura a los ojos de los fariseos, pero era también símbolo de esperanza. El profeta Isaías había anunciado que al final de los tiempos Dios se manifestaría allí a los paganos. Este evangelio es un texto vivo, la expresión de una larga tradición que se remonta a los acontecimientos de la misma vida de Jesús y que se va desarrollando hasta la vida de las comunidades de finales del siglo I. Más allá del texto fijado definitivamente que la Iglesia da a comprender en su totalidad, el evangelio sigue vivo, ya que está destinado a unos lectores que de generación en generación hasta nuestros días han leído y releído este texto partiendo de su propia vida en el seno de la misma tradición eclesial.